Buenas tardes. Mi nombre es Javier Ampudia. Soy endocrinólogo del Hospital Clínico de Valencia y tengo el placer de invitaros a participar en este Highlights del Congreso SED 2020, que como sabéis se celebró hace 2-3 semanas y ha sido el primer congreso virtual. Y bueno, pues eh, eh, como representante, en este caso, de la Sociedad Española de Diabetes y gracias a la colaboración de MSD, queremos daros, como digo, invitación a este webinar en el cual he seleccionado 3 temas que considero de gran interés y, como veréis, va a ser un webinar un poco distinto porque a los 3 invitados que tenemos, que son 3 expertos, Esteban Jodar de Madrid, que luego presentaré con más detalle, Sonia Fernández Veledo de Tarragona e Ignacio Conjet Tonlo de Barcelona. Como veis, vamos a seleccionar 3 temas. Los ponentes van a explicar estos 3 temas durante aproximadamente unos 15 minutos, haciéndose eco de lo que se ha presentado en la SED, y después estableceremos, digamos, una discusión amplia de más de 15 minutos en el cual pues, intentaremos trasladar los mensajes más importantes de cada uno de los temas, digamos, a la práctica clínica. Bien, quiero deciros que tenéis la posibilidad en cualquier momento de hacer preguntas. Si veis en la pantalla donde me estáis viendo a mí, en este momento abajo, tenéis una pestañita donde pone preguntas, con lo cual escribís con el correo electrónico, esas preguntas me llegarán a mí, que las iré filtrando y, por supuesto, esas preguntas pues después las trasladaré a los ponentes, o sea que podéis escribirlas en cualquier momento durante la presentación. Y sin nada más, vamos a pasar primero a la primera ponencia. La primera ponencia es diabetes y hueso. ¿Qué conocemos y cómo las evidencias actuales deben implementarse en la práctica clínica? Para ello tenemos a Esteban Jodar, que es un buen amigo. La verdad es que necesitaría 15 minutos para presentarlo, pero bueno, voy a intentar hacerlo en uno. Esteban es jefe de departamento de endocrinología y nutrición clínica de los hospitales Quirón Quirón Salud Madrid en Pozuelo, Ruber Juan Bravo y San José. Además es profesor y catedrático de endocrinología en la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, es un gran investigador y entre sus temas más importantes pues destaca pues, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia y la osteoporosis, por el cual lo he invitado hoy aquí. Y actualmente, bueno, pues está trabajando en biomarcadores de osteoporosis y enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Esteban, el turno es para ti en este momento. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Intentaré ceñirme al tiempo y tengo la enorme fortuna de resumir una mesa que creo que es muy relevante, una mesa entre la SEN y la SED, y que pone de manifiesto uno de los tópicos que desde mi punto de vista tiene más interés, que es la interrelación entre el metabolismo mineral y el metabolismo óseo. Sí que me gustaría, por supuesto, lo primero, mostrar mis conflictos de interés para que se pueda poner en la justa medida todo lo que vayáis a oír en los próximos minutos y que derivan de una cierta hiperactividad y una gran participación en desarrollo de nuevos fármacos. Me gustaría lo primero decir, a la vez que rindo un sentido homenaje a Manuel Muñoz Torres, que me ha enseñado lo poco que sé de endocrinología en general y de hueso en particular, que nuestra presidenta de la SED lanzó un guante que era si se iba a hablar sobre la relación entre el metabolismo energético y el metabolismo óseo, que hoy en día parece evidente que forman parte de un todo, más allá de que necesitemos hacer trocitos el elefante para poder digerirlo, pero también he de decir que nadie recogió ese guante. Las 3 componentes de la mesa fueron, como estáis viendo aquí, por una parte Sergi Ferrari, que es muy conocido, una de las grandes figuras actuales en osteología. Él está en Suiza, en Ginebra. Guillermo Martínez Díaz Guerra, magnífico amigo y compañero durante muchos años en el 12 de octubre y actualmente presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Óseas y Metabolismo Mineral. Y finalmente el profesor Nicola Napoli de la Universidad de Roma, todos con conocimiento y con experiencia en este campo. Las 2 preguntas que me ha encargado Javier son qué conocemos sobre la relación entre diabetes y hueso por una parte y cómo implementar su atención en la práctica clínica.
Entrando ya al tema que me compete, lo primero es insistir en algo que todavía a algunos compañeros les sigue fascinando o llamando la atención, y es que la fragilidad ósea es indiscutiblemente una importante complicación de la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus de tipo 1, como estáis viendo, el riesgo de fractura de cadera está incrementado de un 70 a un 1200%. Las fracturas vertebrales y no vertebrales están aumentadas, como estáis viendo, aunque sea en pequeñito, en la gráfica. Los marcadores de remodelado óseo que nos indican a qué velocidad están ciclando las unidades de remodelado son generalmente bajos, y la masa ósea es generalmente baja por un defecto, sobre todo en la formación ósea y en el modelado y en el remodelado en las épocas tempranas de la enfermedad. En la diabetes de tipo 2, en cambio, los datos son un poco distintos. El riesgo de fractura de cadera también está claramente incrementado, de un 40 a un 70%. Tenemos menos datos sobre las fracturas vertebrales. Los marcadores de remodelado también están bajos, pero curiosamente la masa ósea generalmente es normal o elevada, aunque hemos descubierto, y luego volveré sobre esto, que se incrementa lo que llamamos la porosidad cortical. El hueso cortical, sabéis que es fundamental, es el que compone la parte externa de los huesos largos, y el exceso de porosidad conlleva un aumento de fragilidad que podría explicar el aumento de algún tipo de fracturas que son especialmente prevalentes en personas con diabetes tipo 2, las que llamamos apendiculares, o sea, no tanto del esqueleto axial, sino más bien de miembros superiores e inferiores. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, como decía, la diabetes mellitus de tipo 1 parece claro que existe una reducción de la formación ósea. De hecho, en el momento del diagnóstico, que se intenta representar en la figura superior izquierda, cuando se diagnostica la enfermedad, a partir de ahí se produce una detención en la adquisición del pico de masa ósea, que suele tomar hasta los 20-30 años. Hoy en día tenemos claro que existe también una alteración estructural, pero además en la diabetes ya sea tipo 1 o tipo 2 sabemos que existe un claro daño que se debe a la propia hiperglucemia. Y esto, para los usuarios avanzados, les recomiendo la revisión de Napoli que tienen abajo de Nature Rewriting Endocrinology. Está claramente relacionado con la duración de la enfermedad, como ven en las imágenes que les muestro ahora. Una hemoglobina a partir de 7 confiere un mayor riesgo de fractura. También muy relacionado, como tuvimos ocasión de probar con Manolo Muñoz y con Pablo López Ibarra hace muchísimo tiempo en Granada, con la existencia de complicaciones microvasculares y también macrovasculares, y que parece que está claramente relacionado por una parte con los productos avanzados de glicosilación que originan un daño en el hueso, dañan los enlaces colágenos. Como ven en la figura inferior de la mitad de la diapositiva, hay diversos mecanismos que condicionan también un mayor riesgo de caída, que es claramente el otro componente que lleva a la aparición de fracturas, y hay un daño estructural que luego comentaré, podemos aproximar de dos maneras, con técnicas más experimentales. Lo que está recogido en la figura inferior derecha son técnicas de microindentación, de las que luego comentaré algo, y podemos incluso encontrar marcadores séricos, como es el caso de la pentosidina, que ya saben todos perfectamente que es un marcador, es un producto de glicosilación avanzada que tiene la propiedad de fluorescer y por tanto es relativamente sencillo de medir en tejidos y sobre todo en sangre. Otro de los aspectos que se tocaron en las mesas, porque he de reconocer que todos se pisaron bastante, todos compartieron topics, eran los efectos de los tratamientos para la diabetes sobre el hueso. Sobre la metformina existe acuerdo en que no solo no es nociva, sino que podría incluso reducir fracturas y quizá aumentar la masa ósea, aunque no aumente, de hecho reduzca los marcadores de remodelado. Las sulfonilureas tenemos más dudas, podrían incluso ser neutras, pero parece, por mecanismos que ahora comentaré, que podrían incrementar el riesgo de fractura. Las glitazonas son clásicamente conocidas como un tóxico que hemos utilizado a nivel experimental para los osteoblastos. Ya saben que aumenta el drive de las células mesenquimales para que se transformen en células grasas y, por tanto, lo que no serán jamás es osteoblastos, células formadoras de hueso. Las incretinas en general tienen efectos que podrían ser beneficiosos, quizá más claros o más
poderosos para los agonistas del receptor de GLP-1, que ejercen efectos más farmacológicos. Hay ciertas dudas que luego comentaré sobre la seguridad ósea de los glucosúricos, los inhibidores de SGLT2, que podrían aumentar los marcadores de remodelado y producir una cierta pérdida de hueso y en algún estudio aumento de fracturas. Y sobre la insulina, que teóricamente tenía un efecto relativamente neutro, sí que sabemos que tradicionalmente se ha asociado a un mayor riesgo de fractura en personas con diabetes, aunque sea por el riesgo de hipoglucemia y por tanto el de caída. Pero si entramos un poquito más despacio, uno de los aspectos que me parece muy relevante es que cuando analizamos esos grandes campeones que son los medallistas de Jostling, las personas que llevan muchísimo tiempo de evolución y que sobreviven a la enfermedad, si ven el riesgo de fracturas en ellos es realmente bajo. ¿Qué significa esto? Pues probablemente hay un subtipo de personas con diabetes que tienen una cierta protección genética, digamos, a las complicaciones en general, a la hiperglucemia en particular, y que además, si tienen un buen control, no se van a ver tremendamente afectados. Nicola Napoli estuvo insistiendo mucho en que los efectos del ejercicio en personas, perdón, de la dieta en personas con diabetes claramente se asocian, por una parte, a una pérdida de masa ósea, además a un aumento de esclerostina, que es un marcador que sabemos que es capaz de reducir la formación ósea, pero que claramente tanto unos como otros se pueden revertir cuando el ejercicio se combina con dieta, no solo desde el punto de vista óseo, sino también, como ven, desde el punto de vista de mejoría emocional. Por tanto, una encendida defensa del ejercicio como acompañante necesario de cualquier intervención dietética. Luego también repasó los potenciales efectos de sulfonilureas, básicamente por el riesgo de hipoglucemias y por ende, a partir de ahí, inestabilidad, caídas y todo lo que ello conlleva. Lo que ya hemos comentado, las glitazonas claramente, sobre todo en mujeres, en algunas series multiplican casi por 5 el riesgo de fractura de cadera. Un efecto neutro de los incretínicos, de sitagliptina, también en el caso del liraglutida, datos incluso de ligeros incrementos de masa ósea en ambos sexos, y las dudas en relación a algunos glucosúricos, especialmente canagliflozina, donde se habló de esta publicación de una persona muy relevante en hueso, como es el profesor Bilezikian, en el que se probó que este uso de fármacos aumentaba los marcadores de resorción, producía pérdidas de masa ósea y que eso podría deberse en parte a la pérdida de peso. Los datos de los ensayos clínicos nos hicieron tener una preocupación no pequeña con Canvas, que aunque parece con los datos de Credence haberse disipado, en cualquier caso ahí están viendo los datos del metaanálisis y el estimador central de riesgo sigue cayendo un poco más allá de donde nos gustaría. Por tanto, probablemente un aspecto que no está definitivamente cerrado, aunque en el que estamos bastante más tranquilos de lo que estábamos. Bien, todo esto es muy interesante saberlo, pero lo siguiente que deberíamos de preguntarnos y de preocuparnos en la clínica es cómo implementar esto en la práctica clínica diaria. Bueno, existen, y el doctor Martínez estuvo tocando, igual que el doctor Ferrari, la posibilidad de medir pentosidina urinaria como un marcador de un incremento de riesgo de fractura en personas con diabetes básicamente de tipo 2, y ahora me explicaré por qué. Y me explicaré por qué, porque cuando utilizamos FRAX, ya saben que FRAX es un instrumento avalado por la Organización Mundial de la Salud que nos permite calcular algo muy comprensible como es el riesgo absoluto de fractura en los siguientes 10 años, mucho más relevante que el riesgo relativo. FRAX funciona razonablemente bien en diabéticos de tipo 1 si esas personas con diabetes de tipo 1 introducimos el valor de masa ósea y marcamos la casilla de osteoporosis secundaria. En ese caso sí es capaz de predecir bien y podía ser un arma a utilizar, no olvidando esos factores de riesgo adicionales de diabetes sobre los que luego volveré. El problema es, en cambio, un poco distinto en diabetes de tipo 2, donde sistemáticamente la
puntuación de riesgo que da Frax infraestima claramente el riesgo, y sobre eso hemos de sumar datos como es la tendencia a la infraestimación del riesgo en población española, derivado probablemente de que tenemos malos datos. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues bien, aquí están viendo algo que ya la gráfica es muy ilustrativa. A diferencia de lo que pasa con la masa ósea, recuerden que los diabéticos de tipo 2 tienen la masa ósea aumentada y a pesar de eso se fracturan el doble casi que la población general. El TBS, que es el Trabecular Bone Score, que es una análisis basado en el análisis textural de la imagen de la densitometría y que mide algo distinto de la masa ósea, como ven claramente sí que es capaz de mejorar el pronóstico, la información que nos aporta la densitometría. Y de hecho la versión nueva de Frax, ahí tienen la dirección y les recomiendo todo vivamente que la tengan, permite corregir de alguna manera el riesgo en base a esa información que da TBS o Trabecular Bone Score, que es, insisto, una información más cualitativa sobre el hueso y no cuantitativa. Otras técnicas, como ya les hablaba, la microindentación, que a mí me sigue pareciendo un poco invasiva, hay que hacer una pequeña incisión en la región anterior de la tibia, aplicar esta especie de tornillo para hacer un microdaño y valorarlo. También separa a personas diabéticas con más riesgo de las que no, aunque esto evidentemente no es aplicable en la clínica diaria, pero es muy interesante desde mi punto de vista, se comentó también en la reunión, este estudio de la cohorte de Manitoba, en el que ven 4 procedimientos para intentar mejorar el rendimiento de Frax. Introducir una variable de osteoporosis secundaria, hacer ajuste por TBS, pero vean que para lo que son fracturas osteoporóticas principales, o sea, no solo caderas, sino también vertebrales, húmero y tal, lo que funciona es reducir el T-score femoral en 0 punto desviaciones estándar o, alternativamente, ponerle 10 años más al paciente de los que tiene, porque ese es su riesgo. Sergi Ferrari habló también de aumentar un 30% la probabilidad que nos diera el Frax para que se acercara más a la real. En base a eso se proponen algoritmos en el que un paciente que tenga una diabetes y esté fracturado debe de tratarse una vez que queden descartadas las osteoporosis secundarias. Si la fractura es clínica, luego si tenemos tiempo me encantará hablarlo, hay un riesgo inminente a muy corto plazo y hay que tratar, pero incluso si es morfométrica y es hallada incidentalmente, ese riesgo es relevante y hay que tratarlo. Si es otro tipo de fractura, la densitometría, idealmente con el TBS, nos puede ayudar, pero vean como acá un T-score de -2 y no -2.5, que es lo que hablamos en osteoporosis general, sería indicación de tratamiento. Y en cambio, para otros pacientes sin fractura, dependiendo de los factores de riesgo, deberíamos de hacer densitometría o simplemente observar. ¿Qué factores de riesgo son específicos y relevantes en personas con diabetes? Aquí los tienen, el Frax, la masa ósea, hasta aquí no hay, pero vean, más de 5 años de enfermedad, ciertas medicaciones como la insulina, las glitazonas, quizá los glucosúricos, el mal control metabólico y la presencia de complicaciones micro y macrovasculares deben de alertarnos sobre un mayor riesgo. Intentando ajustarme al tiempo, estas son mis últimas 2 diapositivas, un poco de automarketing. Les vuelvo a recomendar esta revisión que hicimos en el grupo de trabajo de enfermedad ósea metabólica de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, en el que se tocan enfermedades endocrinas, entre ellas la diabetes mellitus de tipo 1. Como ven, las recomendaciones son muy parecidas a lo que le acabo de comentar, y en cuanto al tratamiento, sugerimos seguir las mismas recomendaciones generales que para la población no diabética, aunque en pacientes de alto riesgo y especialmente en prevención secundaria, al ser, como les explicaba, una osteoporosis de bajo remodelado, son especialmente atractivos el uso de anabólicos frente a los anticatabólicos. Y en relación a la tipo 2, y esta es mi última diapositiva, Javier, nuevamente las recomendaciones de evaluación son muy parecidas a las que le he comentado y las recomendaciones de tratamiento son en todo similares, las mismas que en población no diabética y muy atractivo el uso de anabólicos, aunque disponemos de muy pocos datos en ese sentido. Y creo que esto es lo más relevante que se comentó en esa mesa. Javier, no sé si... No, creo que, Esteban, muchas gracias porque la verdad es que he escuchado obviamente la mesa y creo que has hecho un resumen en 15 minutos perfecto, porque como tú muy bien dices, en esa mesa entre los ponentes repitieron conceptos entre ellos, o sea que no tenían muy bien parcelado cada uno de lo que tenía que hablar,
pero en cualquier caso te agradezco mucho el esfuerzo y tu claridad en la exposición. Y a mí me gustaría empezar un poco por una pregunta general, puesto que tenemos una audiencia, no todos somos expertos, yo no lo soy, pero como tú, expertos en metabolismo óseo. Entonces, en tu opinión, qué debería conocer un endocrinólogo sobre el metabolismo óseo y sobre todo, cuál debería ser nuestro rol en el tratamiento? Puesto que en muchos hospitales, como tú sabes, esto es un campo de nadie. En algunos casos son los ginecólogos, en otros casos son los Ujú, traumatólogos. ujú. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sabes lo que opino, Javier. Yo siempre he pensado que la enorme ventaja, lo que hace grande a la especialidad de endocrinología, nutrición con foco en diabetes, es que nos da una visión muy holística, ¿verdad? Nosotros no estudiamos trocitos del elefante porque el estudiar hormonas nos hace que una glándula que funciona en un sitio sea capaz de alterar y poner patas arriba prácticamente el resto del cuerpo. Eso nos da una visión muy global y que creo que deberíamos de aprovecharla porque eso nos hace estar especialmente bien situados para los tiempos que vienen en los que, desde mi punto de vista, la división por especialidades es cada vez más, eh, iba a decir ridícula, pero bueno, poco consistente, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, hasta donde yo sé, la inmensa mayoría de las osteoporosis y enfermedades óseas metabólicas se deben a que sobra o a que falta una hormona, y desde ese punto de vista creo que sería imprescindible que dentro de nuestra cartera de servicio y del diseño curricular se tuvieran conocimientos al menos medios, si no avanzados, de osteoporosis. Creo que hoy en día hemos visto pasar mucha agua bajo el puente, Javier. Hemos dejado ir la nutrición, ahí la hemos recuperado porque es lo que nos permite crecer. Bien, intentemos seguir buscando parcelas que nos permitan crecer, la valoración integral del riesgo cardiovascular, la osteoporosis, los lípidos, la diabetes de tipo 2, la obesidad. Eh, eh, Creo que quedarnos en nuestra torre de marfil centrados en un adenoma cromófobo creo que nos llevaría a la desaparición como enfermedad, y en cambio creo que estamos en una posición excelente para ser consultores necesarios de otras muchísimas especialidades. Mira, acaba de entrar una pregunta en el chat. Quería preguntarte, en el caso de utilizar el FRAX, por ejemplo, en un paciente, nosotros que vemos pacientes con diabetes, especialmente con diabetes tipo 1, durante muchos años, incluso décadas, ¿con qué frecuencia recomendarías su uso? Si hay que hacerlo, pues no sé, cada 3 años, cada 5 años para ver el evolutivo. O sea, ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a la frecuencia de determinación del FRAX en un paciente concreto? Ahí yo creo que tenemos dos escenarios. El primero sería un paciente con un riesgo bajo, un paciente que no tenga un mal control metabólico, que no tenga complicaciones ni micro ni macrovasculares, y hablamos básicamente de una persona con diabetes que sufra diabetes tipo 1, y ahí generalmente hacer una reevaluación cada 2 años puede ser razonable. Insisto, FRAX utilizando densitometría. El FRAX en tipo 1 sin densitometría no predice bien, recordad, bajo remodelado, baja masa ósea. En diabetes tipo 2 es un poco diferente, puesto que la masa ósea nos va a infraestimar el riesgo real, y ahí es donde podemos hacer esos otros trucos que decía, pero nuevamente tenemos el mismo escenario. Paciente de bajo riesgo, que no tiene una fractura prevalente, que no tiene esos otros factores de riesgo de larga evolución, mal control o complicaciones microvasculares, cada 2 años parecería razonable reevaluarlo. Ahí la masa ósea nos va a dar menos información, y ahí los trucos, recordad, o incrementar un 30% o o bajar la masa ósea media de desviación estándar, o sumarle 10 años. Y luego, muy brevemente, creo que mención aparte son los pacientes que tienen fracturas de baja energía, digamos. Los pacientes que tienen fracturas de baja energía tienen lo que hoy denominamos un riesgo inminente o muy alto riesgo de fractura. Eso está basado en cohortes muy bien estudiadas, como es la cohorte sueca o la cohorte islandesa, y esas personas tienen un 270% de riesgo de volver a fracturarse en el siguiente entre 6 meses y 2 años. Y eso es especialmente relevante cuando son fracturas vertebrales clínicas, pero ocurre para cualquier fractura. Así que, por favor, un paciente fracturado con diabetes hay que tratarlo, sea cual sea el tiempo desde la fractura, pero es indispensable tratarlo si la fractura es reciente. Aunque parezca que no te miro, es que estoy mirando otra pantalla Lo porque sé, me lo entran sé. preguntas. Lo digo para la audiencia, es porque dice, bueno, el moderador no tiene interés en el ponente. No, por supuesto. Aquí tenemos
una, pregunta de nuestra amiga Raquel Barrios. Y Raquel pregunta, ¿a partir de cuánto tiempo de evolución de la diabetes tipo 1 iniciada en la infancia deberíamos estudiar la afectación? O sea, típica pregunta de Raquel. Además del buen control, una dieta adecuada y ejercicio, ¿hay algún otro aspecto a aportar? Gracias, Raquel. Bueno, probablemente uno de los más relevantes, y ya no solo por el hueso, nuevamente como endocrino sabemos que la vitamina D no es una vitamina, es un secosteroide hormonal, un sistema hormonal complejo y que es absolutamente clínico para inducir un cierto fenotipo más tolerogénico y con menos agresión inmune, sea también relevante. Hay otras muchas cosas que sabemos que son importantes, incrementar la ingesta de potasio frente a la de sodio, o sea, frutas y verduras y vegetales, una adecuada ingestión proteica, un buen control metabólico. Pero esos chicos, como he intentado mostrar, a partir de los 5 años ya son personas de riesgo, tienen menos masa ósea de la esperada. Lo que no tenemos son datos de tratamiento a una edad tan temprana. Así que lo que sí que sabemos, y hay algunas gráficas que he mostrado, sobre todo de cortes británicas, que son espectacular el aumento de riesgo que tienen aproximadamente, insisto, como 10 años antes de la población general. O sea, si los coles empezamos a verlo en los 50, en personas con diabetes tipo 1 los vamos a ver en los 40, si las fracturas vertebrales los vemos en los 60 y tantos, aquí las veremos en 50 y tantos, y las caderas las veremos en 70 y pocos. Muy bien. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuál debería ser, en tu opinión, y estas son preguntas generales, la primera línea de tratamiento en la osteoporosis? Bueno, yo creo que por sostenibilidad del sistema y por datos acumulados, son los bisfosfonatos, los aminobifosfonatos, básicamente los que han probado que son capaces de reducir fractura vertebral, no vertebral y de cadera, y esos son tres: alendronato, risedronato y ácido zoledrónico. Zoledrónico tiene la necesidad de un hospital de día por la administración intravenosa, pero a cambio es anual y nos evita los problemas de adherencia. Denosumab ha demostrado que es claramente superior como anticatabólico a todos ellos, aunque tenemos actualmente ciertas dudas sobre cuánto tiempo utilizarlos, una cierta prevención a utilizarlos en pacientes jóvenes y en pacientes de alto riesgo, en pacientes que tienen recién fracturados, sobre todo si es fractura vertebral. Yo haría una viva defensa de tratamientos anabólicos, que hoy en día es decir, teriparatida, 2 años y luego seguido de un anticatabólico. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de Felipe Silva. Felipe pregunta si realmente la evaluación del riesgo tiene que ser a partir de cuántos años, si es diferente en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. Es un poco lo que has explicado, pero un poco para responder a Felipe. Gracias, Sí, Felipe. digamos que hay aspectos que son comunes: el mal control, la presencia de complicaciones o una duración por encima de 5 años. Ocurre que eso en diabetes tipo 1, en promedio, suele ser mucho más tempranamente, aunque tampoco tengamos, insisto, muchas más armas que recomendar por suplementos adecuados de calcio, vitamina D, estas modificaciones dietéticas que comentaba y un adecuado estatus hormonal, un adecuado control metabólico. Fuera de eso, yo desde luego en diabetes de tipo 1 creo que, por muy jóvenes que sean, si no hay fractura, es difícil. Sí, salvo que, insisto, tengamos múltiples factores de riesgo y una masa ósea que esté claramente por debajo de -2 en cadera, diría yo. Vale. Y, y no me resisto a hacerte quizá la última pregunta. Ya lo has comentado, pero no me resisto a hacerte a esta pregunta porque considero que es fundamental. Bueno, como tú sabes, bueno, pues ahora disponemos de muchos tratamientos para la hiperglucemia en la diabetes tipo 2. Y Ajá. bueno, las nuevas guías hacen un gran foco, ponen, como no podía ser de otra manera, pues en la enfermedad cardiovascular, en los factores de riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. Deberíamos también considerar, digamos, los aspectos concretos en un paciente individual quizá con una historia previa de fracturas y por lo tanto de alto riesgo de fracturarse de nuevo en la selección de los agentes a utilizar en el tratamiento. Sí, yo creo que de hecho ya lo hacemos. Generalmente, si vemos una mujer posmenopáusica
con una fractura reciente, creo que casi ninguno de nosotros le indicaría una glitazona porque tenemos ya muy interiorizado ese riesgo de fractura. Por suerte, tenemos otros muchos fármacos que nos pueden ayudar a mejorar esa insulinoresistencia que nos animaba a utilizar glitazonas en algunos pacientes. Y ahí quizá la única salvedad que queda, porque creo que el tratamiento de la diabetes se ha revolucionado y hoy en día el primer inyectable debe ser un GLP, probablemente después de metformina entre DPPs y probablemente glucosúricos y más glucosúricos estará el segundo escalón. Así que lo único, la potencial preocupación que pueda quedar por los inhibidores de SGLT2, en el que yo tengo que decir que como experto en hueso y habiendo participado en algunos estudios de seguridad ósea con alguno de ellos, son de una calidad metodológica opinable y que será necesaria una cierta farmacovigilancia, pero no diré porque sería, y quien me conozca sabe que sería incapaz de hacerlo, conocidos los efectos beneficiosos de los inhibidores de SGLT2 desde el punto de vista de protección renal, básicamente, pero también cardíaca y especialmente de fallo cardíaco, son instrumentos que yo creo que hoy se han vuelto esenciales en la práctica clínica en diabetes de tipo 2 y puede que no solo de tipo 2. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que con esto damos finalizado tu bloque y bueno, gracias por la síntesis que has hecho y sobre todo por haberte prestado a responder a las preguntas. Y vamos a pasar ahora al segundo bloque. Gracias, Esteban. Un Y placer. para el segundo bloque tenemos a Sonia Fernández Veledo, que nos va a hablar de la diabetes y la grasa ectópica y en particular cómo la grasa ectópica disfuncional puede condicionar diversas alteraciones en las personas con diabetes. Sonia es bioquímico o bioquímica y luego trabaja en Tarragona. Ella, por ejemplo, desde el año 2011, bueno, en el que estuvo trabajando como investigador en el Miguel Servet, en el Instituto Sanitari Pere Virgili en Tarragona, y actualmente, bueno, ella es la responsable del The Diabetes and Metabolic Associated Disease Research Group, DIAMET, y realmente está muy interesada sobre todo en los procesos metabólicos que están detrás de la obesidad y de la diabetes tipo 2 y también en los mecanismos asociados a la progresión de los pacientes con prediabetes a diabetes. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros y estamos encantados de escucharte. Gracias, Javier, por la presentación. Bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a la SED y a MSD por el apoyo y por invitarme a participar en este webinar que, como bien han dicho, tiene como objetivo destacar y hacer un resumen de los principales highlights y temas que se han tratado en el Congreso de este año. Concretamente, como ha dicho Javier, yo trataré en esta ponencia el tema de la grasa ectópica y cómo ésta influye en la etiopatogenia de la diabetes. Para ello me voy a centrar, y como se me encargó, en varios aspectos destacados que se trataron concretamente en dos mesas, en la mesa redonda de grasa ectópica y diabetes, así como en la mesa redonda de Ciberdem. Básicamente, y tras hacerles una pequeña introducción del tema, me voy a centrar en tres ponencias específicas que han tratado el tema de la grasa ectópica. Las ponencias de la doctora Malu Chantar y la doctora Ángela Martínez Valverde, que hablaron sobre esteatopatitis y enfermedad de hígado graso no alcohólico, así como la ponencia del doctor Sánchez Quesada, que nos explicó sus investigaciones en grasa epicárdica. Todos sabemos que la obesidad es considerada actualmente una de las pandemias del siglo XXI y que su tratamiento representa un reto tanto a nivel económico como social. Se calcula y se estima que la obesidad está directamente relacionada con más de 4 millones de muertes anuales, ya que es la principal causa de numerosas comorbilidades y principalmente la diabetes de tipo 2, la cual también ha alcanzado proporciones de pandemia tanto en Europa como a nivel global. De hecho, y a pesar de los intensos esfuerzos que se están realizando en todo el mundo, tanto a nivel social como de investigación, la incidencia de estas enfermedades está en aumento. Se ha calculado que el 80% de los nuevos sujetos diagnosticados de diabetes de tipo 2 son obesos y hasta la fecha no existe ninguna intervención terapéutica realmente efectiva y que disminuya la prevalencia y la aparición de nuevos casos de estas dos enfermedades.
Las evidencias que conectan obesidad y diabetes son muy numerosas, van desde epidemiológicas, genéticas, clínicas y más mecanísticas, más de fisiopatología. En referencia a este último punto, hoy en día se sabe que la obesidad y la diabetes son dos enfermedades metabólicas que están interconectadas por varios mecanismos, que además no son excluyentes y que incluyen numerosos procesos patológicos que van desde la inflamación, la disbiosis, la disfunción del tejido adiposo y la lipotoxicidad. Y todos ellos están directamente relacionados con el desarrollo de resistencia a la insulina y fallo de las células beta, que como saben son las características clave en la fisiopatología de la diabetes de tipo 2. Más específicamente, la aparición de grasa ectópica está directamente relacionada con esta disfunción del tejido adiposo y lipotoxicidad, mecanismos sobre los cuales se basa la teoría de la expandabilidad, eh, la teoría de la expandabilidad y de la grasa ectópica. Lo que sucede es que en respuesta a un balance energético positivo crónico, este exceso de energía se va a almacenar principalmente en los depósitos de tejido adiposo subcutáneo hasta que se alcanza un threshold o un dintel que va a ser específico para cada individuo y que va a estar determinado tanto por factores genéticos como medioambientales, y una vez que se ha sobrepasado este umbral y se sigue habiendo evidentemente un exceso de energía, esta se va a empezar a acumular en zonas que no son fisiológicas o naturales, dando lugar a lo que se conoce como grasa ectópica y que se localiza principalmente como grasa visceral abdominal y grasa ectópica en órganos como el hígado, el músculo, la zona perivascular o incluso el páncreas, lo que va a contribuir a la disregulación de la homeostasis glucídica y lipídica, que es característica, por ejemplo, de los individuos diabéticos, en los cuales esta grasa ectópica va a favorecer la resistencia a la insulina y la hiperglicemia. Está claro que la obesidad, que es definida como una acumulación anormal o excesiva de grasa, aumenta notablemente el riesgo de padecer diabetes, por lo cual es muy importante tener herramientas clínicas útiles para evaluar este contenido excesivo de grasa. Durante muchos años y todavía a día de hoy, el índice de masa corporal, que todos conocemos, es considerada una de las herramientas clínicas más útiles para monitorizar la obesidad. No obstante, cada vez hay más estudios que demuestran que, a pesar de su utilidad, el índice de masa corporal presenta ciertas limitaciones, ya que no siempre es un fiel reflejo de la presencia de grasa visceral, la cual además está directamente relacionada con una enfermedad metabólica. Así, por ejemplo, aquí pueden observar la típica imagen de resonancia magnética nuclear en la que se detecta que BMI y contenido de grasa visceral no siempre van de la mano. Es por ello que actualmente se está poniendo sobre la mesa el uso de otras variables que permitan identificar mejor a aquellos pacientes que con un exceso de grasa visceral, que los podamos identificar aparte del índice de masa corporal. Y entre todas ellas, y aunque las preferencias por parte de la comunidad clínica pueden variar, evidentemente, el índice de cintura, que es una medida muy fácil de implementar, aunque es verdad que debería establecerse a lo mejor cierta estandarización en su medida, es uno de los métodos más aceptados y que se propone como variable antropométrica complementaria al índice de masa corporal. Las razones por las cuales el exceso de tejido adiposo visceral está directamente relacionado con enfermedad metabólica son varias. Por un lado, existen diferencias metabólicas entre el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo que van más allá de su localización y que son intrínsecas a cada uno de los depósitos de grasa, ya que se ha demostrado que provienen de precursores diferentes y por lo tanto van a dar lugar a un tejido con características también diferentes. Y a modo de ejemplo, se sabe que el tejido adiposo visceral es mucho más lipolítico que el tejido adiposo subcutáneo y además, como está principalmente drenado por la vena porta, expone al hígado a altas concentraciones de ácidos grasos y glicerol, que van a favorecer a su vez la acumulación de grasa ectópica en el hígado y el desarrollo de esteatosis. El tejido adiposo visceral además tiene un componente inflamatorio muchísimo más acusado que el tejido adiposo subcutáneo, no solo de los propios adipocitos, sino de las células inmunes que se sabe que infiltran este propio tejido y que están en un estado muy inflamado.
El tejido adiposo visceral es un excelente marcador de la presencia de grasa ectópica en tejidos como el hígado, el músculo y el páncreas. Y de hecho, por eso es importante tener herramientas para determinar efectivamente cuál es el tejido adiposo visceral en cada paciente. Y en esta gráfica pueden ver, por ejemplo, cómo pacientes diabéticos con hipertensión, el contenido de grasa ectópica en estos tejidos, que he comentado anteriormente, analizada por resonancia, es mucho mayor que en individuos control. Toda esta acumulación ectópica de grasa, tanto en la zona abdominal visceral como en órganos como el hígado, músculo, páncreas o corazón, van a favorecer la disfunción metabólica, como he dicho anteriormente, tanto a nivel de homeostasis glucídica como lipídica, pero también puede afectar a otras funciones tisulares más específicas, como puede ser, por ejemplo, la función cardíaca. Y como he comentado al inicio de mi charla y en base a las ponencias de las mesas redondas de grasa ectópica y Ciberdem, me centraré este webinar básicamente en la esteatopatitis y la grasa epicárdica. En referencia a la grasa ectópica en hígado, durante el Congreso de la SED de este año, tuvimos dos magníficas ponencias impartidas por dos referentes internacionales en el campo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, o NAFLD, de sus siglas en inglés, la doctora Malu Chantar, del CIC Biogune, en Bilbao, y la doctora Ángela Martínez Valverde, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, en Madrid. En concreto, la doctora Malu Chantar, durante el Congreso de la SED, nos ofreció una excelente visión sobre el estado actual del tema. Nos explicó cómo la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa en el hígado y cuyo principal factor de riesgo sabemos que es la obesidad, afecta hoy en día al 25% de la población mundial. Y esta patología engloba tanto la esteatosis simple como la esteatopatitis no alcohólica o NASH, una entidad que, de no ser tratada, puede progresar a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Es importante tener en cuenta que esta disfunción hepática va a tener importantes consecuencias metabólicas, ya que no solo va a afectar a la función hepática en el mantenimiento de la glucemia por sí, sino que se van a ver afectados todas las funciones del hígado, incluyendo su función en el mantenimiento del metabolismo lipídico, su función inmunológica o su función en detoxificación. El tratamiento de NAFLD no es un aspecto trivial y su dificultad radica en la complejidad de la propia enfermedad, ya que, primero, por un lado se ha visto que existen diferentes tipos celulares implicados en los cuales se incluyen los hepatocitos, las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes del hígado, y las células esteladas principalmente. En segundo, no solo se va a ver afectado el hígado, sino también otros tejidos debido a la propia funcionalidad del hígado, como comentaba anteriormente. Y tercero, son diversos los mecanismos patogénicos implicados que van desde la producción de especies reactivas de oxígenos, lipotoxicidad, estrés de retículo, disfunción mitocondrial, inflamación, etc. Y de hecho existen en la actualidad, y la doctora Malu Chantar nos mostró esta gráfica, existe en la actualidad un amplio abanico de moléculas en diferentes fases de desarrollo, cada una de las cuales actuaría sobre uno de estos mecanismos patogénicos que les he comentado, aunque existen algunos que podrían actuar también sobre varias de estas vías y de hecho, tal como comentaba la doctora Malu Chantar, hoy en día lo que se está planteando es que es muy probable que la terapia contra NAFLD, para que sea realmente efectiva, requiera de tratamientos combinados. Es bien conocido que existen toda una serie de factores de riesgo para el desarrollo de NAFLD, entre los que se incluyen la obesidad y la diabetes, como comentaba anteriormente, que van a favorecer el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, no hay que olvidar que también existe un componente genético importante. Además de los posibles tratamientos farmacológicos, otro de los aspectos clave y que es diana de numerosas investigaciones a día de hoy es la identificación de biomarcadores que puedan complementar las actuales herramientas clínicas de imagen y que sean capaces de predecir la severidad de la enfermedad y su progresión. Ya que si somos capaces de identificar a aquellos pacientes que están al inicio de la enfermedad, en un estadio, por ejemplo, previo o muy inicial de la esteatopatitis, los tratamientos serán mucho más efectivos, ya que las primeras etapas antes de llegar a cirrosis se sabe que son reversibles.
En este contexto, el grupo de la doctora Malu Chantar dirige sus investigaciones al conocimiento profundo de cuáles son los mecanismos moleculares implicados en la fisiopatología de NAFLD, con el objetivo de identificar nuevas dianas farmacológicas. Y decir que, a pesar de que en su ponencia la doctora Malu Chantar no nos explicó concretamente sus investigaciones, estas han dado lugar a numerosas publicaciones científicas de alto impacto que han representado un avance real del conocimiento de este tema. Por otro lado, la doctora Martínez Valverde nos hizo un resumen de sus últimas investigaciones, que están centradas principalmente en la búsqueda de nuevos mecanismos moleculares implicados en la fisiopatología de NAFLD. Así, por ejemplo, nos explicó que existe un crosstalk entre una relación entre los macrófagos residentes en el hígado, las denominadas Kupffer cells, y los hepatocitos, que determinan la sensibilidad a la insulina de estas células, y que el fenotipo de estos macrófagos puede venir determinado por el ambiente lipídico que se encuentra en estos macrófagos, y que mientras, por ejemplo, el palmitato, que es un ácido graso saturado, va a favorecer un fenotipo proinflamatorio de macrófagos, los conocidos como M1, y este va a su vez crear resistencia a la insulina en los hepatocitos. El oleato, que sería un ácido graso insaturado, promueve el fenotipo antiinflamatorio, conocido como M2, y mejoraría la sensibilidad a la insulina de los propios adipocitos. Y actualmente nos explicó que están buscando cuáles son los elementos reguladores de este crosstalk, y nos mostró resultados muy prometedores en los cuales los exosomas producidos por estos macrófagos y su composición lipídica podrían estar jugando un papel muy relevante. Además, nos explicó los estudios de su grupo sobre el papel de la inflamación concretamente en el desarrollo de NAFLD. Específicamente nos explicó cómo un ratón que es deficiente para una fosfatasa, que es la PTP1B, es un ratón que no expresa esta fosfatasa, que está implicada en procesos de resistencia a la insulina, ya que es inducida por moléculas proinflamatorias como el TNF-alfa o la interleuquina 6, muestra una esteatopatitis acelerada cuando este ratón se pone en una dieta deficiente en colina y metionina, que mimetizaría el desarrollo de NASH en los humanos. Y que esta mayor propensión a desarrollar la enfermedad de este modelo de ratón es debido a que se produce un mayor reclutamiento de células inmunes, más concretamente de neutrófilos y de células natural killer citotóxicas, que van a acelerar toda la progresión de la inflamación y, por tanto, de la enfermedad. Y estos resultados además ponen de manifiesto que esta proteína, esta fosfatasa, no solo tiene efectos sobre la cascada de señalización de la insulina, sino que también es una fosfatasa importante para la funcionalidad de las células inmunes. Por último, la doctora Valverde nos mostró unos estudios muy interesantes que están realizando desde el punto de vista más farmacológico y basados en el uso de un agonista dual para GLP-1 y glucagón, que está basado en la estructura de la oxintomodulina, que es una hormona, como todos ustedes saben, que es producida por las células enteroendocrinas del colon y del ilion, y que es reconocida tanto por el receptor de GLP-1 como por el receptor del glucagón, y que se sabe que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, disminuyendo la ingesta y aumentando el gasto energético, pero también sobre páncreas, hígado e intestino. Los resultados que se han obtenido con este fármaco, que de la empresa concretamente Metimune Astra, son muy prometedores, ya que los estudios llevados a cabo por el grupo de la doctora Ángela Martínez Valverde demuestran que el tratamiento con este fármaco mejora la esteatopatitis en modelos preclínicos por un mecanismo por el cual también estaría disminuyendo el reclutamiento de células inmunes. Pero no solo podría ser un nuevo fármaco para NAFLD, un estudio reciente publicado en Lancet demuestra también su efectividad en la pérdida de peso en pacientes con sobrepeso y obesos diabéticos. Por último, me gustaría mostraros los resultados que nos mostró el doctor Sánchez Quesada del Instituto de Investigación Sant Pau en Barcelona, en este caso sobre el tejido adiposo epicárdico, un depósito de grasa localizado entre el miocardio y el pericardio visceral, que es diferente a la grasa pericárdica, que se localiza en la parte externa del pericardio. Ambos tipos de grasa difieren en su origen y función. Por ejemplo, se sabe que los adipocitos del tejido adiposo epicárdico son de menor tamaño y son más activos metabólicamente que los adipocitos del tejido adiposo pericárdico. Su localización en comunicación directa con el miocardio, así como las arterias coronarias, son claves para la funcionalidad de este tejido.
Así, lo que se han propuesto varias funciones fisiológicas para este tipo de tejido adiposo, entre las que se incluyen la propia protección mecánica del miocardio, termogénesis, se ha observado que puede adquirir propiedades similares al tejido adiposo marrón, así como fuente de energía y de adipoquinas importantes para la funcionalidad del miocardio. Y hoy en día se sabe que tanto la obesidad como la diabetes alteran la morfología y funcionalidad de este tejido adiposo epicárdico y que su disfunción estaría directamente relacionada con riesgo cardiovascular. Sin embargo, hay un problema y es que no se conocen los mecanismos moleculares implicados ni existen, más allá de complejas técnicas de imagen, mostradas a modo de ejemplo en esta tabla, biomarcadores establecidos que nos sirvan para determinar el contenido de tejido adiposo epicárdico y su relación con enfermedad cardiovascular. Y los estudios del doctor Sánchez Quesada se dirigen, tal y como nos explicó él en su ponencia, a profundizar en la fisiopatología de este tejido, en el contexto principalmente de pacientes con diabetes, así como en la búsqueda de nuevos biomarcadores que, como les comentaba, permitan detectar y estratificar este tipo de tejido adiposo. Así, durante su ponencia nos explicó el estudio que habían llevado a cabo en 180 pacientes con enfermedad coronaria y a los que se les había realizado una coronografía mediante tomografía computarizada, más además un perfil de mirnas específicos. Y en este estudio lo que demostraron es que la combinación de estos mirnas que se detectaban tanto a nivel de plasma como de expresión en el propio tejido adiposo epicárdico, aunque por sí solos no permitían determinar el volumen de ese tejido adiposo epicárdico, sí que podían, si lo añadíamos a un modelo que incluía variables clínicas, otras variables clínicas, sí que permitían discriminar grupos de pacientes con diferentes volúmenes de tejido adiposo epicárdico. Además, el grupo del doctor Sánchez Quesada también ha estudiado cómo la composición de lipoproteínas, que se sabe que están directamente relacionadas con riesgo cardiovascular, estaría asociado a más o menos presencia de este tejido adiposo epicárdico en pacientes con diabetes de tipo 1. Y más concretamente, sus estudios nos han mostrado que el contenido concretamente en ApoA2 de las HDL está directamente relacionada con el contenido tejido adiposo epicárdico y que además aquellos pacientes con aterosclerosis subclínica tienen más contenido de este tejido, menos HDL colesterol y más ApoA2. Por último, nos explicó sus investigaciones más recientes, en las cuales está analizando la morfología, expresión génica y lipidómica de este tejido adiposo epicárdico en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Y estudios aún no publicados de su grupo demuestran que hay una mayor infiltración de macrófagos, esto estaría representando el estado inflamatorio de este tejido adiposo epicárdico en pacientes con diabetes, que además se correlaciona con un perfil de expresión proinflamatoria y que el grado de fibrosis además es mucho mayor en pacientes diabéticos, en este caso sin enfermedad coronaria. Además, y estos son los últimos resultados que nos mostró, es que el análisis lipidómico del secretoma de estos tejidos ha revelado que tanto la diabetes como la propia enfermedad coronaria podrían tener un efecto diferencial sobre el contenido lipídico de este tejido a nivel de esfingosina y que, por ejemplo, aunque no se detectan diferencias significativas a nivel de ceramidas totales entre los diferentes grupos, sí que se ve que hay un aumento de la relación ceramida 16-24 en pacientes diabéticos sin enfermedad coronaria, que cuadraría con este efecto protector de la ceramida 24 y el efecto aterogénico que se ha descrito para la ceramida 16. Y bueno, ya esta sería mi última diapositiva. En definitiva, durante el Congreso de la SED de este año, diferentes ponentes han puesto de manifiesto la importancia de la grasa ectópica en las complicaciones asociadas a la obesidad, un aspecto que es evidente que requiere ser analizado en más detalle. Y para finalizar, sí que me gustaría poner de manifiesto que este concepto de grasa ectópica no es exclusivo de la obesidad y de la diabetes asociada, sino que también puede aparecer en otras patologías, como es, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, alrededor de la lesión intestinal, lo que es conocido como creeping fat, o incluso en ciertos tumores, donde su papel, el papel de esta grasa, que también podríamos denominar ectópica, está aún por definir. Bueno, quería dar las gracias de nuevo a la SED por la invitación y a la doctora Malu Chantar y la doctora Ángela Martínez Valverde y el doctor Sánchez Quesada por compartir conmigo la información que dieron en sus ponencias, porque me ha facilitado mucho la preparación de este webinar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sonia. Creo que has hecho una presentación excelente y la verdad es que has puesto un poco el foco en un aspecto importante, y es que la excesiva ingesta de calorías a lo largo del tiempo y la acumulación de grasa, digamos, en tejidos distintos del tejido celular subcutáneo, pues lógicamente tiene efectos nefastos. Y en particular en el hígado, como has dicho, y en el corazón. Aquí nos ha llegado una pregunta de Francisco Javier Gómez Alfonso, que nos dice: ¿cuál es, en tu opinión, la mejor prueba de imagen y biomarcadores, si los hay, para detectar NAFLD o NASH? Uy, esa es la pregunta, creo yo que es la pregunta del millón. Bueno, yo recuerdo que yo no soy clínica, entonces yo, o sea, yo conozco, y ahora lo explico, pero no me voy a atrever a dar o sea, lo que opino, porque no tengo la experiencia clínica, pero como os decía, es la pregunta del millón, porque a día de hoy todas las investigaciones, más que conocer los mecanismos fisiopatológicos, están en intentar buscar cuál es el método de imagen más adecuado. Está el fibroscan, bueno, resonancia, pero se sabe que no son del todo eficientes, por lo que se están buscando biomarcadores. Se están realizando todas las ómicas que os podéis imaginar, metabolómica, proteómica, lipidómica, para buscar biomarcadores que realmente puedan identificar a aquellos pacientes en los que va a haber una progresión de la enfermedad, porque ese es el punto clave. Es decir, ya no es detectar, creo yo, la esteatosis o la esteatopatitis, que hay técnicas que se están utilizando y que son efectivas, sino predecir cómo va a progresar la enfermedad en los pacientes. Y esto es el foco de investigación de muchísimos laboratorios. Claro, porque tú ya lo has resaltado también en tu ponencia, la importancia de reconocer precozmente a estos individuos para evitar la progresión La progresión. de la enfermedad. Muy bien, yo quería preguntarte también respecto a la grasa epicárdica. Es decir, ¿crees que, por lo que se sabe, la grasa epicárdica, la acumulación de grasa epicárdica puede tener un papel en la aparición y en la progresión de la ateromatosis coronaria? Bueno, yo creo que sí, yo creo que el doctor Sánchez Quesada también lo explicó en su ponencia. La localización de esta grasa epicárdica es clave tanto para su función fisiológica como para su disfunción. Y el hecho de que esté entre miocardio y las arterias, es decir, cuando hay más grasa epicárdica y cuando hay una disfunción, esta grasa va a ser mucho más inflamatoria, con lo que va a afectar tanto a las arterias y va a favorecer la ateromatosis, como a la propia funcionalidad del miocardio. O sea, yo creo que su localización es clave para ambos procesos, los fisiológicos y el fisiopatológico. Ok. Mira, quería hacerte una pregunta un poco más general, es decir, ¿cuál es, en tu opinión, el papel del tejido adiposo marrón en, sabemos que tiene un papel más relevante quizá o más conocido por ejemplo, en animales como los ratones, etcétera, etcétera, pero en humanos, ¿cuál sería el papel del tejido adiposo marrón, si es que tiene alguno, la homeostasis de la glucosa? ¿Qué es lo que podemos conocer y compartir con los compañeros al respecto? Yo no he incluido el tejido adiposo marrón en mi charla, porque yo no lo considero una grasa ectópica, o sea, es un tejido fisiológico. Su papel en humanos es controvertido. Yo tengo que decir que, si me pides mi opinión de investigadora básica y que además estuvo muchos años trabajando en tejido adiposo marrón, su papel en modelos preclínicos en ratones está muy claro. Tiene un efecto beneficioso no solo en la termogénesis y en el mantenimiento de la temperatura, sino en el gasto energético, con lo que, si somos capaces de activar el tejido adiposo marrón, vamos a ser capaces de que haya una pérdida de peso, y esto va a favorecer la homeostasis glucídica y que haya una mejora metabólica. En humanos, esto a día de hoy está todavía por demostrar, por varias razones, porque el propio tejido adiposo marrón en humanos quedan reductos, porque todas las técnicas que hay a día de hoy se están poniendo en entredicho si realmente se está cuantificando bien este tejido adiposo marrón. Otro aspecto sería la aparición de este fenotipo que llaman beige dentro de la propia grasa blanca. Esto sería otro aspecto, pero te diría que se han hecho estudios con la exposición al frío, como si dijéramos que sería el mayor challenge que tú puedes hacer para activar este tejido adiposo marrón, y es inviable. Es decir, se tiene que activar tanto en humanos
que para que realmente sea efectivo y aumente tanto el gasto energético, que a día de hoy yo creo que no hay ningún tratamiento efectivo, tal como se ha demostrado en modelos preclínicos en humanos. Otra cosa es si tiene otros efectos, ahora se está poniendo de manifiesto si podría tener algún efecto sobre como una función endocrina específica de este tejido adiposo marrón o beige. Vale, y ya quizá la última pregunta que te hago es un poco en relación, bueno, como tú muy bien has dicho, se habló en la mesa del Congreso de grasa ectópica de los agonistas duales del receptor de GLP-1 y del receptor de glucagón y su rol en la pérdida de peso y también en comparación con los agonistas simples del receptor de GLP-1. Evidentemente esos agonistas duales hoy por hoy no los tenemos disponibles en la clínica. Por eso mi pregunta sería, de los fármacos que tenemos, ¿existe algún tratamiento antidiabético que tú recomendarías o darías preferencia particularmente beneficioso, digamos, para minimizar la esteatosis hepática y evitar su progresión a día de hoy? Contra la esteatosis hepática, como ya comentaba la doctora Malu Chantar, no sé yo si, como les decía, no soy clínica, si los agonistas se utilizan para la esteatosis ni para la esteatopatitis. Hay muchos que están en fases muy avanzadas, pero también estuve repasando, tal como están avanzados, también hay muchos que están cayendo, y en el campo de la esteatopatitis parece que los digestivos y la gente que se dedica a este campo pues está poniendo muchas esperanzas en un fármaco que es el ácido beticólico, que parece... se ha pedido a la FDA que se acepte para el tratamiento de esta enfermedad y que estaría afectando al componente más metabólico de la esteatosis. Respecto a los agonistas duales, la doctora Valverde nos explicó que este agonista dual sí que estaría indicado contra la esteatopatitis, pero como tú bien decías, hoy en día en el mercado no hay ninguno que realmente se haya probado su eficacia. Muy bien, muchas gracias, Sonia. La verdad es que para los clínicos es un placer contar con bioquímicos, con gente con otros perfiles, porque realmente nos hacéis ver las cosas de un poco distinto y creo que nos enriquece muchísimo a todos vuestra participación y bueno, especialmente muchas gracias por participar en este tema y sin más voy a presentar el siguiente bloque. Muchas gracias, Sonia. Bueno, para el siguiente bloque tenemos a Ignacio con G. Tonlo. La verdad es que Ignacio no necesita presentación, pero lo voy a hacer. Él nos va a hablar de diabetes y tecnología, un tema que, como todos sabéis, me apasiona. Nos va a hablar de los sistemas integrados y de los sistemas híbridos y yo le he pedido, por favor, que nos explique un poquito las expectativas y las limitaciones para pacientes y personal sanitario de este tipo de sistemas, tanto médico como educadores en diabetes. Ignacio, como todos sabéis, actualmente es el director del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico y Universitario Clínic y Universitari de Barcelona desde mayo del 2016. Él es consultor senior de la unidad de diabetes, es además corresponsable, yo diría que bueno, pues el impulsor, uno de los grandes impulsores del programa de tratamiento con infusores subcutáneos de insulina y monitorización continua de glucosa en dicha unidad. Y además, bueno, pues fue editor en jefe de Avances en Diabetología después de pasarle yo el testigo y después ha sido también editor adjunto de la revista de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Diabetes y Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y además, y creo que es importante mencionarlo, forma parte desde el 2011 del Comité de Expertos de la Agencia Europea del Medicamento. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, estamos encantados de escucharte. Bueno, luego hablamos posteriormente. Muy bien. En primer lugar, gracias, Javier, por invitarme a este seminario, a este webinar y decirte que para mí fue un placer, además, participar en esta mesa de la SED que tuvo que ver con la tecnología y que voy a tratar de resumir y que obviamente incluye parte de mi presentación en la misma y obviamente también partes de la doctora Eva Caballero,
y de Maite Penalba, que también compartieron conmigo una mesa desde mi punto de vista tan interesante. Yo lo que traté de repasar es el camino o qué resultados tenemos a día de hoy entre la utilización de sistemas combinados de bomba sensor hasta llegar a los primeros sistemas de tratamiento con páncreas artificial, primeros esbozos en lo que se conoce como sistemas híbridos. Yo diría que nadie tiene ninguna duda a día de hoy de que el tratamiento o el uso por parte de los pacientes de monitorización continua de la glucosa es un hito en el manejo de esta enfermedad, y así lo he puesto y añadido en esta diapositiva. Sobre todo cuando todos conocemos perfectamente que si queremos disminuir la hemoglobina glicosilada de un paciente, y probablemente esto empieza a tener efecto a partir de hemoglobinas por encima de 8,6%, para evitar la aparición de complicaciones crónicas microvasculares en estos pacientes con diabetes tipo 1, lo que rápidamente nos aparece, sobre todo en aquellos que tienen hemoglobinas por debajo de 6,5%, es el otro lado, la otra cara de la moneda del manejo de la diabetes tipo 1, que es la hipoglucemia. De tal manera que, como presenté durante esa sesión, yo diría que el manejo del control glucémico del paciente con diabetes tipo 1 es realmente muchas veces un puzzle endiablado. Básicamente introduje este concepto porque evidentemente nuestro objetivo final es reducir las complicaciones crónicas a lo largo de la vida del paciente, mejorando y controlando todo lo que tiene que ver con el control glucémico, la presión, el peso, que conocéis muy bien, de una manera segura. Pero yo diría que de ninguna de las maneras actualmente se le concedería un tratamiento de éxito si no fuera también acompañado de incremento de calidad de vida, y en el caso del uso de la tecnología, eso conlleva también evitarle al paciente el que tenga un montón de inconvenientes, aunque al final consiga un buen control glucémico. Y eso tiene que ver, evidentemente, aparte de pensar en el día a día, en cómo manejar la glucemia, y lo conocéis perfectamente bien, todas las acciones que debe realizar un paciente con diabetes tipo 1 antes de comer, antes de realizar actividad física. Sobre todo si a eso le añadimos el mirar un sensor y el tener multitud de alarmas, que muchas veces van asociados con la tecnología o el uso de dispositivos, pues yo diría que evidentemente eso no favorece en absoluto la calidad de vida de los pacientes. Primero lo que empecé repasando qué hemos conseguido con lo que se conoce como sensores asociados a bomba con prestaciones avanzadas. Repasé alguna de ellas, pero me voy a centrar probablemente en la más avanzada de todas, que como sabéis es aquella que frente a la predicción en un horizonte temporal, que aproximadamente en la mayoría de dispositivos son 30 minutos de una hipoglucemia, el sistema es capaz de detener la infusión de insulina y cuando este riesgo ha desaparecido, volver a reactivar la infusión de insulina de manera automática. Aquí en la diapositiva, como veréis, en el lado derecho arriba os he puesto siempre los inconvenientes que lleva este tipo de dispositivos. Básicamente, en este caso, yo diría que está asociado con las alarmas que produce el sensor. ¿Tenemos evidencia en poblaciones con hipoglucemia de repetición? Pues yo diría que la tenemos, claro que sí. Ya veréis que en las diapositivas que os enseñaré abajo tenéis los resultados expresados conforme a lo que conocemos como el consenso de objetivos en monitorización continua de la glucosa para pacientes con diabetes. Fijaros que en este tipo de pacientes se reduce significativamente la aparición de hipoglucemia, el número de hipoglucemias por semana, y además se mantiene relativamente alto el tiempo en objetivos. Y si esto es así en población con hipoglucemia, en población a riesgo, en este otro trabajo utilizando otro dispositivo, pues también, como podéis ver, la utilización de sensor combinado con bomba es capaz de producir mejorías en la reducción de hipoglucemia y también sin deterioro en el tiempo en objetivos. Estos son estudios, pero fijaros que tenemos un trabajo realizado en España entre pacientes de Extremadura, Madrid y Barcelona, que en población general y también en población, lo tenéis arriba a la izquierda, con determinadas indicaciones como es la aparición de hipoglucemia, como veréis, tanto en población adulta como en niños, este tipo de sistemas es capaz de conseguir casi un 70% de tiempo en rango, con un nada desdeñable tiempo en hipoglucemia, porque como veis está por debajo del 4%, que a día de hoy es lo que dentro del consenso se conoce como objetivo conseguido en tiempo en hipoglucemia. Es decir, que desde mi punto de vista hemos avanzado bastante hasta la llegada de lo que se conoce como primeros esbozos de páncreas artificial. ¿De acuerdo? Los primeros esbozos de páncreas artificial o control automático de la infusión de insulina que tenemos en el mercado es lo que se conoce como sistemas de páncreas artificial híbrido, y me explico.
Sabéis que este tipo de dispositivos, el páncreas artificial, es básicamente un sistema de feedback negativo que va asociado a un control, a un algoritmo de control en donde una entrada de glucosa es interpretada por el sistema en base a eficiencia y seguridad, control e infusión de insulina para mantener la glucemia del paciente en objetivos. Y que básicamente en estos sistemas híbridos de primera generación de control automático de la infusión de insulina, cuando se enfrentan a dos perturbaciones fundamentales en nuestra vida cotidiana, que son las comidas y el ejercicio físico, lo que hace es intervenir al paciente, de tal manera que eso es lo que significa híbrido, la combinación de dos aproximaciones. En el caso de la comida, el paciente tiene que introducir lo que va a comer, es decir, cálculo de carbohidratos, y en el caso del ejercicio, este tipo de sistema lo que le permite al paciente es poner un objetivo de glucemia más elevado para evitar la hipoglucemia asociada fundamentalmente a este tipo de perturbación cotidiana, por otra parte, en cualquiera de nosotros. Bien, sabéis que tenemos 3 modelos diferentes comercializados. En España tenemos 2 de ellos que tienen características muy parecidas, con alguna diferencia en los objetivos glucémicos, y sabéis que tenemos resultados. Pero para ponerlos en valor, he puesto siempre abajo en la diapositiva, y es lo que hice durante mi presentación, lo que hemos conseguido con los sistemas de bomba sensor con prestaciones avanzadas, en este caso en el estudio español de la doctora Beato. Fijaros que en este estudio de antes y después, que es lo que Medtronic consideró como estudio pivotal, 3 meses después de utilizar este tipo de páncreas artificial híbrido, en 123 pacientes, en una franja etaria amplia, como veis, pues después de utilizar el modo automático en una población general de pacientes, con todos los inconvenientes que tenéis arriba en la diapositiva, consiguieron superar el objetivo de tiempo en rango y también mejorar el tiempo en hipoglucemia. Y os pongo estos 2 números para que los comparéis con los que habíamos conseguido con el sistema de Medtronic de parada en predicción de hipoglucemia. Digo esto porque, a mi modo de ver, no es igual lo que hemos conseguido, lo que podemos mejorar en hipoglucemia en relación con lo que podemos mejorar en hiperglucemia. Fijaros que en este estudio que os he enseñado y que se ha extendido a países europeos con un seguimiento más prolongado, fijaros que la mayoría de los pacientes, no solo por país, sino inclusive por promedio, el tiempo en hipoglucemia con los sistemas que teníamos hasta ahora lo tenemos bastante bien controlado, pero probablemente donde hay mucho margen de mejora es en disminuir el tiempo en hiperglucemia, es decir, llegar a tiempos en rango mejores de lo que tenemos con estos sistemas. Pero como os decía al principio, el gran inconveniente de los sistemas o los primeros páncreas artificiales de características híbridas, el gran problema es los inconvenientes asociados fundamentalmente al sensor, al tener que calibrar, a las alarmas que este genera, que condiciona en este estudio, concretamente en una población de adolescentes, que a los 3-6 meses de seguimiento, 1 de cada 3 pacientes deje de utilizarlo. Y eso lo que significa es aquello de que, por muy bueno que sea un sistema, si evidentemente el paciente no lo utiliza, deja de ser inmediatamente bueno y habrá que trabajar en cómo mejorar la usabilidad. Tenemos estudios más recientes publicados en New England utilizando otro dispositivo que podemos considerar también un sistema híbrido de control de la glucemia, que como podéis ver aquí, después ya de un seguimiento más largo, en población de más de 14 años, eran pacientes que usaban mayoritariamente bomba y bomba sensor. Fijaros cómo el sistema es capaz de mejorar el control y de hecho disminuir la hemoglobina glicosilada. Y fijaros que aumenta fundamentalmente el tiempo en rango en el periodo nocturno, que por otra parte es lo que habitualmente también habíamos conseguido con los sistemas híbridos en el estudio que os he mostrado previamente. Esta es una diapositiva que me ha dejado el doctor Cohen, en donde se ponen diferentes estudios que han utilizando bomba sensor, que han utilizando monitorización continua asociada a múltiples dosis, comparado con los sistemas híbridos. Y fijaros que uno podría pensar que son los sistemas híbridos los que han conseguido que los pacientes consigan mejor control, es decir, tiempo en rango superior a 70, disminuyendo la hemoglobina. Pero esta diapositiva, cuidado, tiene truco porque evidentemente compara población general de pacientes con diabetes tipo 1 con algunos estudios como el que os he enseñado, el estudio SMILE o el estudio iPODI o el estudio iHeart, en donde evidentemente al incluir pacientes con hipoglucemia y hipoglucemia de repetición, el hecho de no empeorar la hemoglobina glicosilada, pero disminuir el tiempo en hipoglucemia, obviamente también puede considerarse un éxito. Bien, me he permitido el lujo de añadir algunas diapositivas de la ADA y espero que le parezca bien al doctor Ampudia, simplemente porque como enlatamos la presentación antes de la presentación de la SED,
Obviamente en tecnología corre tanto la información que yo sabía que en la ADA saldría alguna información que para mí es relevante o he considerado relevante para introducir en este resumen. Y fue la comparación de nuevos sistemas híbridos también de administración automática de la infusión de insulina, en donde, como veis, se han reducido los objetivos glucémicos, se han reducido los objetivos durante el ejercicio físico, pero sobre todo en este caso, en este estudio, con un sistema de Medtronic, se ha añadido la aparición o la utilización por parte del sistema de bolus de corrección automático por parte de ellos. Y además se presentaron estudios que para mí son interesantes que vuelven a comparar este tipo de sistemas con los sistemas de parada en predicción. De hecho, este estudio es un estudio que incluye población neozelandesa. Y voy directamente a los resultados donde, como podéis ver perfectamente, comparado con el gold estándar, o que la mayoría de los pacientes, al menos en nuestro país, sigue utilizando, fijaros cómo es capaz de disminuir la glucemia media, disminuir todo el tiempo en hiperglucemia y además aún más disminuir inclusive el tiempo en hipoglucemia. Con lo cual parecería, al menos en este estudio, en este tipo de población, amplia en cuanto a rango de edad, que este sistema avanzado, híbrido pero avanzado, por la posibilidad de dar bolus de corrección y de cambiar los objetivos glucémicos, mejora el control en relación a los sistemas de bomba sensor. Aquí lo tenéis en forma de perfil. Básicamente veis que el efecto, una vez más, sigue siendo positivo durante la noche, pero también una gran disminución de variabilidad durante el día. Y finalmente enseñaros el primer estudio, a mi modo de ver, que compara los dos primeros sistemas híbridos de los cuales uno disponemos y otro ya está aceptado por la FDA y por la EMEA para utilizar, que es el sistema híbrido que os he mostrado previamente, y que en este caso se comparan entre sí. Un estudio con 113 pacientes, en donde fijaros lo que os comentaba anteriormente, y es que hemos conseguido mucho en hipoglucemia, probablemente llevó a los autores a proponer como objetivo primario el tiempo en hiperglucemia. Y como veis aquí, utilizando este sistema híbrido, podríamos decir de segunda generación, se consiguió disminuir, mejorar el tiempo en rango, disminuir la hiperglucemia, que era el objetivo primario, sobre todo sin incrementar el tiempo en hipoglucemia. Bien, a mi compañera la doctora Caballero, lo que le encargó el comité organizador de la SED es repasar qué hay de evidencia en monitorización continua de la glucosa en diabetes de tipo 2, tema que por otra parte yo creo era bastante difícil de lidiar. Y lo digo básicamente porque ya desde el principio lo que nos dejó claro es que los estudios que tratan de repasar la evidencia en pacientes con diabetes tipo 2 con monitorización continua son escasos, de diseño heterogéneo, y obviamente pese a que existan recomendaciones por parte de la ADA en cuanto a cuándo utilizar este tipo de sistemas y que básicamente acaba recomendándolas en pacientes con múltiples dosis o como no también con bomba de insulina, pese a que en algunos entornos de sistemas públicos de salud, como el del Reino Unido y Suecia y Estados Unidos, parece que el coste-efectividad apunta a favor de la utilización de monitorización continua en estos pacientes, no así en las evaluaciones que ha habido en España. Ella reconoció muy bien que pese a que, ¿por qué no utilizar este tipo de sistemas en pacientes con diabetes tipo 2 que llevan tratamientos parecidos a la diabetes tipo 1 y en pacientes que puedan utilizarlo? Reconoció que en el entorno actual de características socioeconómicas, por ejemplo, de un modelo de salud como el nuestro, probablemente quedarían aún años para incluirlos dentro de la cartera de servicios de cualquier sistema público de salud, en nuestro caso de las autonomías que lo componen. Y finalmente, repasar lo que comentó Maite Penalba sobre la importancia de la educación terapéutica en diabetes también en la monitorización continua de la glucosa y en el uso de sistemas avanzados de terapia en pacientes con diabetes tipo 1. Primero, lo que hizo es prácticamente reconocer que, yo diría que de una manera prácticamente como exigiendo, porque no existía hasta ahora, la existencia de cursos específicos para enfermeras en cuanto al tratamiento avanzado de los pacientes con diabetes tipo 1, y repasó algunos de los cursos existentes y también repasó algunos de los cursos de las sociedades que fundamentalmente no incluyen a enfermeras o a educadoras en diabetes en el equipo. Dijo lo importante que es la formación no solo de los pacientes, sino una vez más de endocrinólogos y educadores en diabetes para asumir este tipo de terapia. Repasó algunos de los programas educativos que tienen en su centro para introducir este tipo de terapia en los pacientes en los que está indicada y reflexionó ampliamente sobre la necesidad de formación
la necesidad de programas educativos, la evaluación y del trabajo en equipo. Y de hecho, esta es mi última diapositiva. Yo diría que el tratamiento avanzado de la diabetes con la utilización de sistemas, digamos, de páncreas artificial en cualquiera de sus modalidades, más o menos complejas, está aquí, y está aquí va a significar una revolución para el manejo de la diabetes, en cómo lo van a usar los pacientes, pero sobre todo yo diría que, cuidado, pensemos que también van a suponer una verdadera revolución que va a tener que obligarnos a introducir cambios en los equipos, en las unidades de diabetes, porque obviamente finalmente nosotros también vamos a tener que jugar un papel muy importante a la hora de sacarle el mayor rendimiento a un tipo de terapia que a día de hoy evidentemente supone un coste mayor. Y eso también significa que vamos a tener que decidir en qué pacientes lo utilizamos y obviamente en un entorno público también por qué lo hacemos para que en realidad finalmente sea un tratamiento coste efectivo. Y hasta aquí, Javier, las preguntas, las que quieras. Muchas gracias, Ignacio. La verdad es que has hecho un repaso fantástico de la mesa y sobre todo te agradezco también que hayas incorporado información más reciente y actual del Congreso de la ADA, que efectivamente han presentado cosas muy interesantes como tú has comentado y de las cuales luego te quiero preguntar. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, pero antes de pasar a la primera de ellas, quisiera preguntarte una pregunta provocadora. ¿Son todos los pacientes con diabetes tipo 1, en tu opinión, candidatos para monitorización continua de glucosa? Yo diría que si la pregunta incluye la palabra todos, yo diría que no. Todos no. Yo diría que no. O sea, dirías que probablemente estaría indicada en aquellos pacientes con diabetes tipo 1, pues que realmente están implicados en el manejo de su enfermedad y que obviamente tienen los conocimientos para aplicar la información de los sensores. A eso me refiero. Yo diría que a día de hoy igual podemos permitirnos con las tiras reactivas de determinación de glucemia capilar, que pienso que tampoco, pero yo diría que si un paciente no va a utilizar debidamente un tipo de tratamiento que a día de hoy es caro, yo diría que probablemente en nuestro entorno de salud pública no tiene justificación no utilizar otro que a día de hoy es más barato. Por eso no he dicho todos. Por eso no he dicho todo. Bueno, quería hacerte una segunda pregunta antes insisto, de pasar a las preguntas de la audiencia. Básicamente, en la presentación que hiciste en la mesa y también que has repasado hoy, te has centrado especialmente en la monitorización continua de glucosa en tiempo real, real time. Y mi pregunta está un poco en relación con eso. Evidentemente está también la monitorización continua de glucosa intermitente, que hasta ahora, hasta hace poco, pues obviamente no tenía ningún tipo de alarma. Mi pregunta es, ¿existe a la hora de prescribir un sistema o otro en los pacientes? ¿Existe alguna preferencia por tu parte? ¿Deberíamos de reservar quizá los sistemas en tiempo real para aquellos usuarios con bomba de insulina en los cuales, por ejemplo, podemos combinar ambos sistemas? ¿Cuál es tu posición al respecto, Ignacio? Yo pienso que es una excelente pregunta. Yo en mi charla me centré en sistemas combinados porque el título conllevaba ese tema, pero yo debo reconocer que soy un ferviente profesional que apuesta también por la utilización de monitorización continua combinada con múltiples dosis. Una u otra, ahí ya tengo mis dudas. Y tengo mis dudas en el sentido de que cualquiera que lleve años manejando personas con diabetes tipo 1, y te hablo de nuestra experiencia, pensaría, y hay algún trabajo no definitivo que aboga por paciente con hipoglucemia o con riesgo de hipoglucemia utilizar sistemas de alarma, tiempo real, mientras que en pacientes que no tengan ese problema ir a monitorización intermitente, aunque como ya sabes lleva alarma, aunque sea de otro tipo. Yo diría que en teoría eso está bien, pero en experiencia nosotros que en el Clínic en Barcelona, cuando se introdujo la financiación en Cataluña, hicimos una distribución basada en este punto de vista. Luego nos hemos tenido que dar cuenta que por diferentes motivos el sistema intermitente ha calado también y ha sido también acogido en los pacientes que utilizan múltiples dosis de insulina, básicamente porque además aquí en Cataluña no pudimos, por una cuestión de precio, incluir el sistema sin calibración de tiempo real. Nos hemos dado cuenta que hay que rendirse a lo que el paciente prefiere y que la monitorización intermitente pues funciona y funciona bien. Si es mejor, si va mejor en un subtipo de pacientes, como tú bien sabes, porque eres un amante de la tecnología, yo diría que no hay estudios aún suficientemente grandes para decir esto tiene que ir para este, esto tiene que ir para este, ¿no?
Con lo cual dirás, hombre, no me ha contestado lo que me ha dicho. Lo que te he contestado es la realidad cotidiana. Empezamos siendo unos fervientes de indicarlos por este subtipo de pacientes, pero luego nos hemos tenido que rendir a la idea de que la monitorización intermitente, al menos la que conocemos a día de hoy, es tan absolutamente usable, robusta, aceptada, que algunos de nosotros, y yo me confieso entre ellos, nos hemos tenido que rendir y decir, bueno, funciona, el paciente satisfecho, consigue objetivos, consigue metas, adelante aunque no haya estudios. Sí. Los estudios de vida real. Totalmente, has respondido perfectamente a la pregunta, por eso te la había hecho. Mira, te paso una pregunta de Raquel Barrio. Ella hace una pregunta muy concreta y ella se refiere al tema de la insulina activa en los sistemas en modo automático. Entonces ella pregunta si la duración de la insulina entre 2 y 4 horas puede elegir una cosa u otra, puede tener, digamos, un impacto importante, si es importante a la hora del funcionamiento con la bomba de insulina sin el modo automático, en tu opinión. Es decir, la duración de la insulina activa, sí es importante. Vale. Yo diría que en la bomba de insulina, y ella es, vamos, súper experta, de hecho hemos aprendido con ella muchas cosas, yo diría que en la bomba de insulina, evidentemente la duración de la insulina activa tiene que ver con el bolus ayuda fundamentalmente, y debe tener importancia también en los sistemas híbridos que conocemos hasta ahora, porque como ya bien sabes, de las pocas cosas que puede configurar el médico en el sistema automático de control de insulina. Yo le respondería que por mi experiencia en bomba y por mi experiencia en páncreas artificial, tiene importancia, pero en el modo actual que el médico pueda actuar sobre ella, tiene menos de la que uno esperaría. Sí, tiene menos de la que uno esperaría, sí, al menos desde mi punto de vista. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Francisco Javier, que se llama como yo y ha pensado lo mismo que yo, Gómez Alonso, te pregunta, y además es una pregunta muy importante desde mi punto de vista. Dice, en tu opinión, dada la elevada tasa de fracaso de la terapia híbrida actual, ¿qué tipo de paciente con diabetes tipo 1 portador de bomba de insulina consideras que es el candidato ideal para llevar un sistema híbrido? Es una excelente pregunta, porque yo diría que el sistema híbrido de primera generación, que los éxitos están ahí en cuanto a los estudios en tiempo real y alguno, evidentemente, en ensayo clínico aleatorizado, desde mi punto de vista, el gran inconveniente que tiene es el que el paciente, o al menos en nuestras manos, a lo mejor no tenemos tanta experiencia como otro grupo, los inconvenientes que generan en forma de alarma, en forma de calibración, en forma de desconexión, en forma de... son muy grandes. Y muchas veces conlleva que, salvo que el paciente considere que los beneficios que obtiene en comparación con los inconvenientes que genera sean una balanza muy a favor de los primeros, pues tiende a abandonar, porque, insisto, mirar los resultados del Predictive Low Glucose Suspend, perdonadme, pero no iba nada mal. Es decir, por eso lo he puesto siempre abajo en estudios en tiempo real. Yo diría que son sistemas, evidentemente siempre que entren en financiación pública, que en nuestro caso en Cataluña no es siempre así. Yo diría que probablemente para aquellos pacientes que tienen una alta variabilidad glucémica, sobre todo durante el día y también, ¿por qué no?, durante la noche. Probablemente capacitados y muy expertos en uso de bomba de insulina, en donde además tengan un problema de hipoglucemia, aunque ya digo que el Predictive Low Glucose Suspend probablemente haya hecho mucho. Yo diría que ese sería probablemente un candidato a hacerlo, es decir, hemoglobina alta, además riesgo de hipoglucemia, competente con el uso de tecnología, al que se le explique muy bien pros y contras. Yo diría que además nos ha durado tan poco este sistema primero híbrido, porque viene el nuevo y ya os he enseñado los resultados, que parece que en tiempo de hiperglucemia, que es lo que queda por corregir, ha mejorado. Pues uno diría, hombre, pues igual tenemos que saltar directamente al siguiente y eso nos va a pasar así muy a menudo como con los teléfonos móviles, ¿no? Yo diría que probablemente está ahí. Pero desde mi punto de vista ese sigue siendo el gran reto por parte de los clínicos, identificar en un sistema en el que tenemos que elegir dispositivos que son complejos, muchas veces también el coste tiene que ver en qué población lo elegimos. Porque permitidme que siga diciendo que, al menos para hipoglucemia, los sistemas de parada en predicción, con ellos hemos avanzado francamente. Con lo cual, si no hay mejoras en portabilidad, en usabilidad, en confort, etcétera, pues habrá que tener también precaución a la hora de prescribirlos.
Sí, si me permites, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices y de hecho yo realmente los sistemas que disponemos ahora híbridos, las 670 en concreto, pues obviamente tengo pacientes con este sistema, pero probablemente menos de los que en principio hubiera pensado que iba a tener, porque con los que he tenido, efectivamente, además, los pacientes están contentos, pero acaban haciéndose 7 y 8 glucemias capilares porque el sistema les pide calibrar constantemente, consiguen un buen tiempo en rango, mejoran sin lugar a dudas las hipoglucemias, pero al final es un sistema un poco esclavo para los pacientes. Entonces, la verdad es que la nueva bomba que han presentado en la 780, creo que va a ser una gran cosa, porque al menos los datos que presentó el grupo este neozelandés, a mí me supusieron, digamos, fueron espectaculares, porque incluso utilizando el set point no en 120, sino en 100, mejora los resultados. Es cierto que para mí la única crítica a ese estudio, si me permites, es que yo estoy convencido que tú los tienes igual, que los resultados que tenían de base en el PREDICT y los grupos SUSPEN en tiempo en rango eran bastante decepcionantes, porque no llegaba al 60% y tú seguro que lo tienes en tus pacientes. El estudio de Beato, los nuestros están en el 67%. Es decir, que probablemente se le podía sacar algún rendimiento más. Ahora, no me cabe duda de que si el sistema automático de infusión de insulina conlleva un montón de calibraciones, alarmas, etcétera, lo comido por lo servido. Es decir, no sé, nosotros cada vez más vemos que los pacientes valoran mucho el hecho de que un sistema realmente, por mucho que consigan objetivos glucémicos, le dé una calidad de vida importante. Muy bien. Pues yo creo que con esto te haría más preguntas, obviamente, pero creo que con esto ya me conocéis, me gusta siempre acabar en hora. La gente está en sus casas y todos tenemos derecho al descanso. Y quisiera, si Esteban y Sonia están ahí también, entre todos, despedir a los participantes en este webinar y la verdad es que agradecer a vosotros por vuestro trabajo y por vuestra dedicación, haberos ceñidos un poco al esquema que planteamos. Creo que ha sido en mi opinión, estoy muy satisfecho porque ha sido una sesión muy interactiva donde hemos tenido tiempo de preguntar, la audiencia también ha participado y creo que hemos debatido sobre 3 aspectos muy relevantes de este congreso y espero que a todos los participantes, los que estáis ahí detrás de las cámaras, os haya parecido bien y bueno, muchas gracias obviamente a la SET por convocar esto y a MSD por lógicamente soportar este tipo de eventos. Muchas gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Encantado Adiós. de veros otra vez. Gracias. Hasta luego, luego. Esteban. Buenas Adiós. vacaciones, Esteban. Muchísimas gracias. Adiós. Un placer y gracias por la invitación. Hasta luego. Adiós.